Todavía, A partir del 18 creo es para cuarto año, y después no sé para sí, algo qué. así, para más adelante. Sí, sí, bueno, estoy adelantando igual. Como todavía está todo ahí. Claro. Ay, sí, yo tengo finales también, no sé, todo el mundo se anotó. Pensarán que es más fácil la pandemia. Dirán, si no rendimos ahora, no rendimos más. Claro, hay que aprovechar. Pero no es así. No, es lo mismo, como siempre. Es lo mismo. O sea, Sí, es sí, lo obvio. mismo. Bueno, ¿qué pasó con los alumnos? Ahí somos 5 nada más. Sí, van llegando de a poco igual. Mm. ¿Le llegó el discurso político? Sí, a mí sí. Bueno, pues se lo mandé a Juárez para que lo enviaran a ustedes. Sí, sí, nos llegó. Bien. Chicos, si se pueden poner con cámara, mejor, porque explicar sin cámara es como hablar en la radio, más o menos. Es un aula virtual. Bueno, el tema es seguir, yo les puse algo en el sitio, ¿lo vieron en el aula virtual? Sí. Bueno, después fíjense, hoy les puse justamente algo. O sea que les puse que era un texto polémico, una argumentación polémica, ¿eh? Porque generalmente los discursos políticos son polémicos, generalmente, no siempre, ¿eh? No siempre, pero fíjense que en los discursos, aunque tengan que anunciar algo, siempre hay algo de polémica, siempre hay una crítica, siempre hay patadas para el adversario, siempre, o sea que se transforma en un discurso polémico, ¿eh? Como les puse en el sitio, polémico viene de polémicos, viene del griego, ¿eh? Y significa guerra. Es una guerra, es una guerra entre enunciados, aunque parezca mentira, ¿no? Que a través de la palabra también se pelea. Y ustedes lo deben saber, ¿quién no se peleó con alguien por tener ideas diferentes? Y no hablo de política solamente. En teoría de la argumentación, el año pasado vimos o analizamos los discursos de los políticos, de lo que decían los políticos, la tendencia, cómo forman las palabras y todo eso, con García. Sí, sí, yo sé que hay una parte que sí, que ustedes ven, pero ven más la parte de falacia, ¿no? Claro, pero después vemos teoría de la argumentación y analizamos los enunciados también. Claro, y hacen discursos políticos. No me acuerdo ahora si directamente analizábamos discursos, pero sé que en notas periodísticas o de diferentes diarios, cuando citan y a un político hablando, en cómo utiliza el discurso político, cómo utiliza el político el orden de las palabras y todo eso. Ujú, Si es bien. lo que se refiere usted, no sé, creo que tiene que ver. No, no, sí, obviamente, sí, ya sé lo que ya más o menos me dicen, pero, o sea, más lo analizan desde la lectura, la comprensión de texto, ¿no es cierto? Claro. Parece. Pero no analizan cómo hacer un discurso político, no analizan los componentes.
¿Mm? Ahora vamos a hablar de este tema. Porque específicamente vamos a hablar del discurso polémico, ¿no es cierto? El discurso polémico en todo sentido, porque el discurso polémico también, sin ser político, este, es un discurso argumentativo. Cuando hay dos ideas diferentes, siempre uno quiere convencer al otro, ¿no es cierto? ¿Mm? Uno quiere convencer al otro de la postura que tiene. Y a veces empieza la polémica. ¿Mm? Y cuando hablo de polémica, estoy hablando de, de polémicos, estoy hablando de la derivación del sustantivo, estoy hablando de la batalla. ¿Quién no discutió con alguien? A ver, chicos, ¿no pueden poner cámara? Cristian, Mariela, Luca, Natalia, Milagro, Pamela, Jorge Martín. Yo no tengo, profe. Miguel Pelayo, estabas recién, te fuiste. ¿Quién no tiene cámara? Yo no tengo. Ah, Jorge Martín. ¿No tenés celular? Sí, pero no me anda el Zoom por el celu. Ah. Y el resto, porque es muy feo explicar a alguien que no me ve. Bueno, lo que estaba diciendo que el discurso polémico es un discurso donde hay dos enunciados diferentes, donde hay dos adversarios, porque cada uno quiere defender su postura, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como dice el verbo, es una batalla. Polémico significa guerra, es una guerra de enunciados, ¿eh? Cuando es muy polémico. Y hay muchas estrategias de la refutación. Por ejemplo, yo digo algo, una tesis, ¿no es cierto? Y el receptor me dice, yo no estoy de acuerdo, para nada. O sea, alguien me dice, el servicio militar tiene que ser obligatorio. Digo, porque es un tema que yo me enganché el otro día. ¿No? Entonces yo digo, yo no estoy de acuerdo para nada. Y dice, sí, Hola, no estás profe. de acuerdo porque sos kirchnerista o sos esto, sos lo otro. Digo, no es por eso. No El estoy de año acuerdo pasado lo con vimos eso. con retórica eso, que significa como convencer al otro mediante el uso de la palabra. Ahí se Claro, enfrentaban esas batallas. claro, bueno, pero por ahí este año lo van a ver con otra terminología, más de la escritura, ¿no es cierto? Pero ustedes lo vieron más de la parte filosófica, porque la política está ligada a la filosofía, obviamente, ¿no? Y ahora vamos a ver más del lado de la escritura, sin perder también la filosofía. Pero cuando uno está totalmente en desacuerdo, ahí ya empieza sin querer el discurso polémico. ¿Eh? Y por esto, no estoy de acuerdo, porque vos pensás así por esto, porque sos así, yo no estoy de acuerdo, bueno, y lo refuto, y refuto todo el tiempo. ¿Qué es refutar? Decir lo contrario a lo que dice el otro, decir lo contrario. Y hay muchas técnicas de refutación que la vamos a ver más adelante. Hay muchas técnicas de refutación, ¿sí? Eh, Incluso hay refutaciones que es desestimar totalmente al contrincante, desestimarlo, ¿sí? Totalmente, ¿sí? Entonces, no sé, como decir, el, el gobernador de Indonesia habló que va a perseguir a los drogadictos hasta las últimas consecuencias, ¿no es cierto? Y a veces uno se va de tema, eso se refuta lo que dice otro, pero él por ahí hace todo eso porque es el máximo vendedor de drogas, ¿no es cierto? Entonces trata de lo que hace, esto nos pasó muchas veces, o sea, de lo que hace, decir lo contrario, ¿m? Refutar
ciertos enunciados para tapar lo que él es. Bueno, eso son técnicas de la refutación que la vamos a ver mucho más adelante, no mucho, un poco más adelante. Ahora lo que quiero que veamos es el discurso político. Yo les dije que hicieran un cuadro sinóptico, ¿no? Algo de eso les dije. Hicieron un cuadro sinóptico. A ver. No leyeron el campus, ¿no? Yo no, profe. Yo no, profe. Bueno. Les dije que hicieran un cuadro sinóptico sobre, creo que no me estoy confundiendo, sí, sobre esta teoría que yo les mandé hoy a través del compañero, que es muy sencillo, tiene un lenguaje muy sencillo, lo van a entender, y cada explicación tiene su ejemplo. Cada explicación tiene su ejemplo. Bueno, lo que vamos que el discurso político es un discurso polémico, generalmente. ¿Por qué? Porque siempre se dirige no solo al partidario, al que está con él, sino se dirige al adversario, se dirige al que fue. De eso estamos reacostumbrados a escuchar discursos de lo que hicieron los anteriores, ¿no es cierto? Y no lo que estoy haciendo yo. Entonces, es un discurso que siempre se dirige al adversario. Y también a los indecisos. ¿Sí? ¿Hay alguien que está esperando entrar? ¿Y quién es? No tengo yo, no lo tengo. A ver. No está acá para que entre. No lo puedo admitir porque no me sale para admitir. A ver acá. No, ya admití a todos. Decirle que pida de nuevo porque no lo tengo. Dice que ya entró, profe. Ya entró. Ya entro, dice. Entró con acento en la O. Para que diga entró. Si no dice ya entro. Bueno. ¿Cómo se hace un discurso político? ¿Cómo se hace? Como todo texto, tiene que tener una introducción, un desarrollo y un final, ¿no es cierto? Eso en todo tipo de texto. Lo que varía en los textos es la estructura interna. No es lo mismo escribir un texto argumentativo que un texto informativo, que un diálogo, o que un texto instructivo, o que un poema, o que un cuento. Cada uno de estos textos tiene una estructura interna que ustedes tienen que saber para saber cómo se hace, porque no se hacen iguales a todos. Pero sí tenemos en común que todos los textos tienen título, que generalmente no le ponen título a los textos, una introducción o punto de partida, un desarrollo y una conclusión. Todos los textos tienen que ser cerrados, no pueden quedar en el aire. ¿Y cómo sigue el texto? No, tienen que, cada uno con su nexo correspondiente. Pero el texto argumentativo político, ¿es un texto argumentativo el discurso político? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, profe. Es Sí, un profe. texto argumentativo. Sí, está argumentando su punto de vista, básicamente. Totalmente. ¿Por qué? Porque generalmente quiere convencer. ¿Sí? Para que lo voten, obviamente. Todo el mundo quiere que lo voten. Cada uno quiere convencer su postura, ¿no es cierto? ¿Sí? A veces a los discursos políticos hay discursos que no quieren convencer, que solamente quieren expresar su postura y atacar al adversario, más que convencer. Y también tiene un dejo de convencimiento. Pero generalmente es un texto argumentativo. Siempre el discurso político es un texto argumentativo. ¿Y cómo se hace? Además de poner el punto de partida, la introducción,
en este momento, aquí, en esta hermosa plaza. ¿Por qué? Generalmente vemos el contexto, hermosa plaza. ¿Sí? Un discurso político se da en un contexto, ¿no es cierto? Este contexto es situacional. ¿Qué es el contexto situacional? El lugar, el tiempo y los personajes. ¿Sí? ¿Dónde se da el discurso político? ¿Quiénes están? ¿Qué personajes? ¿Sí? ¿Cuándo se da? ¿Mm? Hoy, 1 de mayo, vengo a hablarle a todos los trabajadores desde esta plaza que estuvo el general Perón, dirigiéndose a los descamisados. Ahí yo estoy diciendo cuándo lo estoy dando, en qué lugar, a quiénes. ¿Sí? ¿Sí? Ya la introducción, o quiero hablarles hoy a ustedes, mis queridos compañeros egresados del profesorado 82, tengo que saber, ahí tiene que haber una pequeña introducción. Después, ¿cómo se compone un discurso político? ¿Qué pongo? Y bueno, voy a empezar a hablar, ¿no es cierto? Y voy a usar componentes. Todo esto que yo digo ahora está en las hojas que les mandé. ¿Sí? O sea, por eso quiero que hagan un cuadro sinóptico para que lo tengan bien claro y puedan poder hacer mejor un discurso político. En los discursos políticos generalmente hay componentes. Hay varios componentes. Tenemos el componente programático, se llama así, componente programático, y la misma palabra me lo dice todo. ¿Qué es componente programático? Es todo lo que va a hacer el político, el candidato A, o no, porque a veces hay discursos políticos que no es de candidatura, a veces quieren inaugurar algo. Entonces, hay un componente que es programático, donde dice, vamos a ampliar, no sé, el IFE de 1.000 a 1.700 pesos para que todos los argentinos que se quedaron sin trabajo, vamos a dar un préstamo de vivienda, vamos a, no sé, estaremos atentos a las necesidades, bla, 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 bla. ¿Entienden? Es todo lo que va a hacer o lo que está haciendo, todo su programa. Si es candidato A, me va a decir todo lo que está haciendo o lo que va a hacer. Vamos a, no sé, asfaltar 500.000 calles en todos los barrios, bla, 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 bla. Vamos a crear una nueva escuela en la zona de tal. Vamos a hacer hospitales, vamos, o estaremos. Componente programático, es todo su programa, su plataforma, lo que va a hacer, lo que no va a hacer. La misma palabra lo dice. Después hay otro componente en los discursos políticos. Generalmente están todos los componentes, generalmente. Otro componente que es el componente descriptivo. Y como la misma palabra lo indica, describe una situación, un pedazo de historia. Como el gobierno anterior, nosotros no vamos a trabajar. Antes se les prometió tener conectividad en todos lados, por eso fue obstruida el programa Conectar Igualdad. O sea, ven que estoy describiendo una situación pasada. Cuando el político empieza a describir algo, una situación, una época, algo. Ese es el componente descriptivo. Después está el componente prescriptivo. Y cuando hablamos de componente prescriptivo, hablamos de un compromiso entre todos. Es decir, el emisor, el que está dando el discurso, está pidiendo compromiso a todos. Es el deber ser.
el deber ser. Es necesario que debemos entre todos hacer tal cosa. ¿Entienden? Es el deber ser. Él se compromete y compromete a los demás. Por eso va a estar la palabra nosotros. ¿Y qué es nosotros? Es el yo más los otros. Ese es el nosotros. Nosotros está compuesto por yo más otros. Está compuesto por el nos, que es el ello y el yo. ¿Sí? Entonces, es necesario que debemos tener fuerza, debemos caminar todos en la misma dirección para poder alcanzar lo que todos queremos lograr. Debemos cuidarnos en esta época tan difícil de pandemia para poder así facilitar a los médicos la intervención profesional. Qué sé yo, estoy inventando sobre la marcha, ¿no es cierto? Debemos tener paciencia y ayudarnos entre todos hasta que salga la misteriosa vacuna y podamos salir como antes. Es el deber ser, ese componente prescriptivo es ese. Y después viene el otro, el último, que es el, ay, qué feo está este mate, que es el componente didáctico. Componente didáctico. ¿Qué es el componente didáctico? Y acá, ojo, porque acá siempre se equivocan algunas personas. El componente didáctico no es algo solamente que enseña, porque yo puedo enseñar algo desde mi punto de vista y otra persona no estar de acuerdo. El componente didáctico es una verdad universal. Es una verdad universal, es decir, que es algo que no se puede refutar. ¿Sí? O sea, es algo que yo no puedo discutir, porque es una verdad. Como dice el texto que yo les di, abajo del componente didáctico, hay un ejemplo. Y dice, la Argentina es un país occidental y cristiano. ¿Podemos discutir eso? No. El día tiene 24 horas. Y así como el día tiene 24 horas, ¿podemos discutir eso? No. Por más que no estemos de acuerdo, por más que odiemos al emisor, no sé, pero no lo podemos discutir. Tiene razón. Eso es un componente didáctico. Profe, Sí. ¿los componentes llevan un orden o están entremezclados en el disco? No, están todos mezclados. No. ¿Cómo haces para un orden? Vos empezás a hablar, quizá, y componente no es un párrafo, puede ser un renglón. Digo, como dijo Sócrates, como dijo Platón, el amor para Platón era así. Y si era así, no podemos discutirlo. Salvo que la interpretación ponga la interpretación, entonces yo interpreto otra cosa. Pero es algo que no se puede refutar, no se puede discutir, porque es una verdad universal. Es una verdad, yo digo, Japón es un país oriental. ¿Quién me va a discutir que Japón es un país oriental? Entonces, digo porque, también puede ser una cita textual como componente didáctico. Yo puedo no estar de acuerdo con ese componente, esa cita textual, pero no puedo contradecir que no lo dijo esa persona. ¿Entienden? Entonces, si yo digo, así como Borges usaba los laberintos y los espejos
y el aljibe en sus escrituras, yo uso tal cosa. No, pero Borges no usaba los laberintos. Sí, Borges en los poemas y en los cuentos aparece el aljibe, los espejos, ¿eh? Los laberintos. O sea, son verdades universales. ¿Entienden? O sea, ustedes pueden hacer el discurso político, ¿no es cierto? Y después van hablando y a medida que... Por eso primero tienen que hacer el cuadro sinóptico para saber el contenido del discurso político. Y así van hablando. Y puedo poner, como dijo fulano, o esto que es una verdad universal. Y bueno, ya tienen cosas para poner. O sea, no tienen que pensar, ¿y qué pongo? ¿Y cómo sigo? Digo, a ver, ¿qué componente programático puse? ¿Qué componente descriptivo? A ver, ¿cómo puedo criticar al anterior? ¿Cómo puedo describir una situación anterior que no fue buena y me favorezca a mí en mi discurso? Porque yo quiero mejorar esa situación. ¿Entienden? O sea, tienen con qué agarrarse. Y ya, sin querer, ustedes van a trabajar los destinatarios. A ver, ya hablamos del contexto, ¿no es cierto? Dijimos que todo discurso político se da en un contexto situacional, ¿no? En un lugar, en un tiempo y con ciertos personajes, ¿no? Hablamos de los componentes. Y ahora, ¿quiénes me van a escuchar? No solamente los que están ahí presentes, porque si voy a ser transmitido por radio o voy a ser leído en algún momento, o sea, me van a escuchar y leer varios, ¿sí? Que son los destinatarios. ¿A quién está dirigido el discurso político? A los destinatarios, como todo discurso, ¿no? Y estos destinatarios son tres. El contradestinatario, que es el que está, es el adversario, el que está en contra de mí. El prodestinatario, que es el que está a favor de mí, es el partidario. Y el paradestinatario, que es el indeciso. Y yo tengo que atrapar a ese, al indeciso, ¿no? Porque el que está a favor no necesito mucho. Porque si cualquier cosa que diga, así, bravo, bravo, diga cualquier pavada, me va a ovacionar. Ahora, el que está en contra me va a tratar de prestar atención a ver dónde puedo pisar el palito, ¿no es cierto? A ver qué macana puedo decir. ¿Vieron? Como pasa ahora, como pasa ahora, ¿no? Si ustedes esto lo van mirando, tenemos contradestinatario para todo. Y el paradestinatario, que es el indeciso, es el que tenemos que atrapar. Tenemos que tratar de usar alguna estrategia para atrapar a este paradestinatario, ¿sí? Para el indeciso. ¿Qué es lo que hacen muchos políticos? Vieron que hay mucha gente que no saben a quién votar en las encuestas, que yo. Y bueno, ¿qué hago para que ese me vote? ¿Sí? Como pasó con Alberto Fernández, cuando dijeron, sí, si me postula Cristina, yo ni loca o voto, pero la estrategia fue poner a Alberto Fernández, y ahí tuvo muchos indecisos que votaron a Alberto Fernández, ¿no es cierto? Esos son los destinatarios. A veces, sin querer, cuando hacen los componentes, van dirigiéndose. Por ejemplo, si ustedes ponen, hacen una descripción de lo que pasó, que estuvo mal hecho, que no tendría que volver a repetirse y demás, ahí ya se están dirigiendo ¿a quién? Al contradestinatario. Porque están hablando de los contras. ¿Sí? Y cuando dice, bueno, como siempre lo hicieron, ustedes siempre me acompañaron, y bueno, espero que sigan así para poder fortalecer esta gobernación, ahí está
está dirigiéndose al partidario. Digo, como ustedes siempre me siguieron y bueno, y espero que lo sigan haciendo, ¿sí? Y los que todavía no me conocen, y quieren conocerme, les prometo, ahí están los indecisos. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Cómo se comprende un discurso político? Esta es otra visión que tienen ustedes del discurso político diferente a lo que habían leído la clase el año pasado, ¿no es cierto? Ustedes lo vieron desde por ahí más de la dialéctica, de la parte filosófica, no sé, digo. Esta es otra visión del discurso político. Profe, ¿Sí? disculpe, aprovecho esta pausa que hizo usted para decirle que queda poco tiempo en la llamada, si nos volvemos a unir o qué hacemos. No, chicos, porque ya les puse la clase en el campus. Ah, perfecto, disculpe. La clase en el campus, así que les mandé las fotocopias. No, simplemente que ¿hay alguna duda con esto? El cuadro, profe, no se lo mandamos, ¿no? No, chicos, no porque es para ustedes el cuadro, pero háganlo, porque es la única manera que van a hacer bien un discurso político. Háganlo. Está bien. Yo les puse discurso político y destinatario, discurso políticos y componente, algo así creo que les puse en el campus. Les puse que es un discurso polémico, pero no quise poner esta explicación porque digo, no la voy a dar en el campus por escrito, se las doy de oral. Igual ahora tomaron nota de algo por lo que veo, pero vayan armando con lo que dije ahora y con lo que leen, ¿no es cierto?, el cuadro, para que estén ustedes ya aptos para hacer un pequeño texto. Y este pequeño texto primero de un discurso político, y lo vamos a leer acá en el campus. Y ojalá que todos tengan la cámara, ¿sí? Porque es feo dar clases, es lo mismo que si yo entrara al curso y, no sé, esté escondido bajo la mesa, no sé. Es una clase virtual, o sea, podría Eso no lo vamos a darla. hacer, profe, eso lo vamos a hacer para el próximo viernes. Claro, yo lo que quiero es que hagan un discurso político con todos los componentes, no importa cómo salga. Acá no es cuestión de hacerlo, traten de hacerlo bien, pero estamos aprendiendo, ¿entienden? O sea, si está mal, lo rehacen, pero quiero que primero, o sea, no voy a ver la escritura, quiero ver si lo están haciendo bien, lo van a leer, ¿sí? Y si está mal, lo hacen de nuevo, y si está bien, por ahí se los pida, ¿sí? Pero todavía estoy con el texto argumentativo, me están lloviendo todavía textos, hasta hoy me mandaron como 6 textos, no paro de corregir, chicos, no paro. Esto es, ya me supera. No se olviden que yo trabajo todos los días, no tengo ustedes solos. Así que, como también hay gente que no me manda nada, ¿no? Están los dos polos. Así que van a pensar en ser candidatos a, como ustedes quieran, pueden ser a presidente del centro de estudiantes, presidente, no sé, del CAI, qué sé yo, ¿no? Presidente de un club, intendente. No les digo ser presidente de nación, no, es aspirar demasiado todavía. Pero sean candidatos a, ustedes eligen. Y ahí en más lo arman, lo van armando en borrador, después lo corrigen, aplican las estrategias de escritura, ¿sí? Y hasta que terminan. ¿Entienden? Sí. Lo que les digo. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe, por mi parte. Bueno, eso nada más, o sea, eso es otro tipo de discurso. Y ven que, gracias Natalia, otro tipo de discurso. Ven que cada discurso
tienen su estrategia, tienen su esqueleto, su forma. Lo que sí es un texto argumentativo. Porque acá pueden usar estrategias, todas las estrategias argumentativas también las pueden usar acá. La refutación es una estrategia argumentativa, ¿no es cierto? Decir lo contrario de lo que opina otra persona. Es una estrategia bien argumentativa. La ejemplificación, todas aquellas estrategias que yo di en la argumentación se pueden emplear acá también. ¿Por qué? Porque es un texto argumentativo. Seguimos con la argumentación. Porque la argumentación está en muchas partes. Por eso dijimos que los textos más importantes son una punta, el informativo, cuya trama o secuencia es la explicativa expositiva. Y en la otra punta, el texto argumentativo, cuya secuencia o trama textual es la argumentativa. Y en el medio de ellos dos están todos los tipos de argumentación, todos los tipos de información, donde la argumentación es totalmente subjetiva y la información no es totalmente objetiva, pero es mucho más objetiva, ¿no? Pues si yo hago un informe, hago una noticia periodística, si bien todos los textos tienen su subjetividad, no podemos escapar a la subjetividad, pero un texto informativo es bien objetivo y un texto argumentativo es bien subjetivo. Profe, una pregunta. En el armado del Sí. texto, tiene que ser un... No quiero hacer una pregunta media... pero a lo que me refiero, ¿no? No es lo mismo cuando se presenta uno como centro de estudiantes como un texto de político. ¿Tiene que ser formal el texto o...? Porque, no sé, yo escucho a uno que se quiere postular al centro de estudiantes y no es lo mismo ese discurso con un discurso político. No. Por eso vos primero tenés que pensar qué querés ser, candidato a qué. Está bien. Y si vas a ser candidato, presidente, centro de estudiantes, bueno, decir, hola compañeros, estamos hoy reunidos para poder tratar tal tema, estamos hoy reunidos acá en el profesorado o donde sea, ¿entendés? Sí, por No eso es le lo preguntaba. mismo. Está bien. Sí, las palabras van a ser otras porque depende de lo que querés hacer. Ya al empezar a escribir te va llevando. Está bien. Sí, es lo mismo. El componente programático va a ser otro. ¿Entendés? Sí. Bueno, ya nos queda menos de un minuto. ¿Alguna duda? No. No. No, profe, no. Bueno, entonces no es necesario conectarnos, chicos. Bueno, los saludo.